¿Y tú eres? Un nuevo recluta. Sabes que esto es la mafia, ¿no? Bueno, bienvenido. Veo que ya te pusiste cómodo. ¿Quién te envió? Ya veo. Bueno, últimamente somos un grupo bastante serio. ¿Y por qué puesto vienes? No sabes. ¿Tienes facciones fuertes al menos? Bueno, podríamos llamar a una estilista o algo así. Debes estar presentable, usar camisa, chaqueta, todo eso. No sé qué crees que es la mafia. No sé qué te dijeron, pero aquí hacemos las cosas bien. Ya te pusiste cómodo, lo veo. ¿Estás intimidado por mí? Vamos al grano. No hay ninguna vacante, ¿sabes? Ninguna. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Buscar algo para ti? Por tus facciones. Quizás, solo quizás, quedaría bien. Cocinero. Claro, en la mafia cocinamos. Cocinamos cosas deliciosas que luego vendemos. Bien, pues vas a tener que llenar unos formularios. Papeleo simple. Claro, muchacho. En la mafia llenamos formularios. Tenemos que tener todo en orden. Yo. Ahora necesitas saber mi nombre, pero yo me encargo de... Hola. Sí. ¿Qué? De nuevo. Bien. Buscaremos a Luna. Si no está con nosotros, está en contra de nosotros. No hay problema. No te preocupes, yo asumiré sus responsabilidades por ahora. Ella siempre se dedicó solo a hacer mal el trabajo, hacer sus experimentos y ese tipo de cosas. No vale la pena. Bien. Como te decía, soy la doctora del grupo. Sí. Me dedico, por supuesto, a curar heridas de bala, a preparar a los muertos para enterrarlos de una forma completa. Ya sabes, a veces les faltan dedos, partes del cuerpo. A veces tenemos que rescatarlos del fondo marino. Bueno, no, ya no los rescato, ellos lo hacen. Me los traen y yo los arreglo, los dejo presentables. Pero sobre todo, la mayoría del tiempo, curo heridas de cuchillo y bala. Bueno, sí. Un cocinero nos vendría bien, creo. ¿Me tienes miedo? No temas. Soy muy suave con los nuevos. No creo que haya problemas si me acerco un poco para examinarte. ¿No tienes algún micrófono escondido o algo así, no? No suponía.
comencemos con el formulario. Tantas cosas que hacer. Esto no era algo que quería hacer hoy. Tendría que ordenar los papeles antes. ¿Te molesta? Haz un dulce. Aún no he podido comer mi almuerzo. Es por eso mismo que necesitamos un cocinero. Bien. Vamos a llenar el formulario entonces. A ver si tienes las agallas para este trabajo. Fecha de nacimiento. Vale decir que no puedes mentirme en nada en este formulario. Ya sabes, te vamos a encontrar donde sea, con quien estés, en cualquier lugar del mundo. Sabes en lo que te estás metiendo, ¿no? No nos mientas y seremos amables contigo. Bien. Ah, eres un bebé aún. Lo sabía. ¿Nombre completo? ¿Qué clase de nombre es ese? Cada vez más extraño. ¿Dónde vives? ¿Naciste ahí? Ya veo. ¿En cuántos lugares has residido? Sí. Yo también viví un tiempo. Creo que te estás equivocando. No me puedes hacer preguntas personales a mí. Yo te estoy entrevistando a ti. Que quede claro. Bueno, eso es lo más básico. Vamos con las preguntas interesantes ahora. ¿Eres donador de órganos? Donador. Ah, ¿sabes que en la mafia tienes que donar tus órganos? Bueno, a nuestra organización, ¿no? Perfecto. Tipo de sangre. Ah, muy común. Bien. Creo que nos servirás bien. Número telefónico. Me faltó agregar antes. Perfecto. ¿Tienes celular? ¿Teléfono móvil? ¿Viper? ¿Algo? Seguiremos uno entonces. ¿Qué tan valiente eres? Mm. ¿Te enfrentaste aquí? Muy valiente. ¿Sabes disparar armas? Ok. No lo necesitarás de todas formas, ya que eres el cocinero. Pero tenemos que estar al tanto de si sabes o no. Ahora, muéstrame tus manos. A ver. Sonríe.
usas bloqueador solar. Ninguno lo hace, nadie me hace caso aquí. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Luego soy yo la que les tiene que curar el cáncer. Con métodos no muy ortodoxos. Disculpa. Hola. Una buena noticia al fin. La carne es de buena calidad, ¿no? Un detective. Orgullosa de eso. Ya veo. Ok, encárguense de eso. Recuerden de... sí, desaparezcalo. ¿Y Agatha? No soporto a esa mujer. Bueno, mientras yo no tenga que ver con ella. Bien, adiós. ¿Sabes qué? Esta gente es insoportable a veces. Quieren que haga todo el trabajo. Quieren que me encargue de coordinar, ver a los nuevos reclutas. Da de más curar a la gente. Y ni siquiera se ponen bloqueador solar. Una pena. ¿Crees? Bien. Ahora veamos. Vamos a hacer una pequeña entrevista. Voy a hacerte algunas preguntas psicológicas. Deja que me ponga cómoda y me inspire para esto. Ya. ¿Cuál es tu recuerdo más triste de la infancia? Horrible. ¿Y el más feliz? Sí. Está bien. Ahora, ¿qué te motiva? Tienes alguna motivación, ¿no? Todos la tienen. ¿Dinero? Válido. ¿Cuánto crees que te vamos a pagar? ¿Cuál es tu pretensión de sueldo? Chico, ni siquiera me pagan eso a mí. ¿Flor favorita? El narciso. No debería decir nada. ¿Y a quién admiras en el mundo? Bien. Lo voy a anotar. Nada se nos escapa. Puedo anotar con una mano, no te preocupes. Ajá. Perfecto. Creo que hasta aquí llegó la entrevista. No sé qué más preguntarte. Unos consejos. Primero, nunca te comas la carne que te ofrecen. Aunque eres el cocinero y deberías probar las cosas, no pruebes la carne en ese pueblo maldito. Todos lo prueban y vieras sus caras. Parecen como muertos. Horrible. Segundo, no nos traiciones.
sé que muchos chicos se meten acá por el buen sueldo y porque pueden subir rápidamente de categoría, ya sabes. Situaciones tristes, como todos. Pero no se te ocurra vendernos a los rivales. El otro grupo está muy pendiente de todo lo que hacemos. Y no te conviene. Por algo viniste aquí, ¿no? Somos el grupo más fuerte. No quieres tenernos enemigos. Te lo aseguro. ¿No te has ido? Ah, sí. Bueno. Tienes tú por ahora. Cómprate un traje. Córtate el cabello. Puedes hacer algo con tu imagen personal, ¿no? ¿No te he explicado nada del trabajo? Me olvidé. Tengo tantas cosas en la cabeza hoy que, bueno. Veamos. El trabajo. Ya te dije, tienes que cocinar. Tienes que hacer felices a los jefes. No pruebes lo que cocines. Podrías terminar muy mal si lo haces. El jefe o nosotros te diremos cuántas cosas debes cocinar al día. Luego de eso iremos a buscarlo. Tienes un lugar para cocinar, ¿no? No tienes. Bueno, tenemos un lugar disponible, una bodega si quieres. Y también tenemos un cuarto donde puedes alojarte. Algo así. Ahí viven muchos chicos y chicas que están trabajando para nosotros ahora. Así que, si te parece, puedes mudarte ahí. Aparte de eso, bueno, no pruebes la comida, ya te lo repetí varias veces, pero de verdad, no la pruebes. Eso es todo, creo. Puedes mudarte ahora si quieres. Abajo. La costumbre. Disculpa. Debes estar preparado para que haya balaceras en cualquier momento. Algo típico de Latinoamérica, ¿no? Sí, seguro estás acostumbrado después de entender cómo vives. Eso es todo. ¿Preguntas? ¿Tienes preguntas? Vaya, esto es inusual. ¿Puedes hacerlas, creo? No puedo decirte mi nombre. No puedo decirte eso. Más dinero. ¿Cuánto vale un traje hoy en día? Bien, queremos que te veas bien, te daré lo más. Puedes empezar mañana. Procura no morir. No quiero entrevistar a otro chico en 2 semanas más. Si es que no 2 días. Así que, compórtate. Sé leal a nosotros y buena suerte en el trabajo. Te anotaré mi número. Dame tu mano. Aquí. 2, 4, 5, 16. Puedes llamarme, pero solo si tienes una emergencia. Lamentablemente estás a mi cargo, así que cualquier problema puedes llamarme. Espero que seamos buenos colegas. No creo que podamos cultivar una amistad porque mueren muy fácil. No mueras, esperemos que no mueras. Yo estaré ahí si ocurre un accidente. Bien, entonces, ¿algo más? Sí.
los insumos. Creo que necesitarás esto para cocinar tus primeros platos. Aquí tienes. ¿Es harina? Harina normal. Pensé que sabías cocinar. No, no cocinar, no. Necesitamos un cocinero de verdad. Una dieta balanceada es necesaria para todos los miembros de la mafia. Ahí tienes el polvo blanco. De eso estaba hablando. Cada vez peor estos chicos. Bueno, me voy. Procura llegar a tiempo y hacer todo lo que te digan. Nos vemos, ¿sí? Una última cosa. No se te ocurra traicionarnos, ya lo repetí varias veces. Pero por si acaso, todos vamos armados. Menos los cocineros. Adiós, chico. ¡Ey! ¡Ah! Una bala, ¿no? A ver. Mantén la calma. Yo te voy a ayudar. Déjame. Eso es. Eso es. ¿Estás bien, pequeño? Parece que te dieron duro. Estabas en el lugar equivocado, ¿no? Ya veo. Bueno, por suerte para ti, soy doctora. Así que manos a la obra. Este es mi trabajo, ya sabes. Curar a todos los del grupo. Tranquilo, no es la primera vez ni la última que voy a ver una herida de bala. Veamos entonces. Por supuesto que tengo una bata de doctora. Tengo un título, ¿sabes? Claro que sí. Estás en buenas manos. Aún no pierdes la conciencia. Aunque cuando te encontré estabas bastante mal. A ver. Tranquilo, pequeño. Todo va a estar bien. Con permiso. Así está mejor. A ver. Supongo que no te diste cuenta que estaba empezando una riña. Muy común. En mi maletín tengo todo lo necesario. De verdad no debes preocuparte. Una herida de bala en este trabajo es bastante común. Veamos si estás totalmente consciente, aunque por lo que veo lo estás. Primero, revisemos esos signos vitales, ¿sí? Concéntrate en mí, concéntrate en mi voz. Todo está bien, pequeño. Ahora, solo mírame acá.
Voy a revisar tu vista. Mira hacia el frente, mírame a mí. No mires la luz. Ujú. Ojo izquierdo bastante bien. El derecho me preocupa un poco. Sobre todo porque aquí tienes bastante sangre. Ok. La pupila está reaccionando bien. No debería haber problema entonces. A ver. Sigue la luz ahora. Eso es. No muevas la cabeza. No seas torpe. A ver. Mueve los ojos, no la cabeza. Eso. Concéntrate aquí. Muy bien. Estás asustada. Es muy normal. Pero deberías acostumbrarte. Eso es trabajo. Así es la vida acá. Si es que no mueres. No vas a morir por una simple herida de bala, te lo juro. Tienes a la mejor doctora. Me gradué con honores, ¿sabes? Era la mejor de mi clase. Vamos. Atenta. Eso es, síguela. Bien. Muy bien. Ok. Ahora, ¿cuántos dedos ves aquí? No, no son 10, por supuesto. No es una pregunta trampa. 4. Ahora. Bien. Eso. Bien. Bien. Eso. Eres malo para las matemáticas, ¿no? Eso. Bien. Y ahora. Bien. Ahora. Eso es. Ahora. Bien. ¿Y ahora? Bastante bien. A ver si esa cabecita tuya reacciona bien a los estímulos auditivos. Dime si escuchas esto a la derecha o a la izquierda. Mira hacia adelante, no hagas trampa, no te conviene. Bien. Bien, y ahora. Perfecto, cierra los ojos un momento. Eso. Bien. Bien. Perfecto. Última. Eso es, ábrelos. Estás bastante bien, no tienes de qué preocuparte. No vayas a comenzar a llorar. Es solo una herida. Yo me he hecho miles, ¿sabes? Justo aquí donde tengo mi tatuaje. Hay una herida de bala. Vamos a sacarla, vamos a limpiar la herida. Pero antes, de verdad necesito comprobar que tus signos vitales estén bien. Tomará solo unos minutos. A ver. Eso es. Inhala. Bien, exhala. Perfecto. Inhala. Exhala. Veamos el pulmón derecho. Inhala. Exhala. Perfecto. Inhala. Exhala. Bastante bien. A ver el corazón.
Todo bien. A ver, esto es inusual, pero es una técnica que aprendí de la antigua doctora que he trabajado aquí. A ver. Bien. Todo está bien. Entonces, lo último que vamos a hacer es tomar la temperatura, por si acaso. Ah, eso es. Mantén el termómetro ahí. Bien. ¿Cómo fue? Ah, sí. Recuerdo la primera vez que me hirieron. Fue parecido. Lugar equivocado, momento equivocado. De repente vi un estallido, algo así como una luz muy brillante, y estaba en el suelo. Por suerte, Luna me salvó. No, no creo que la conozcas. Ah, no, espero que no la conozcas. Está algo... Bueno, a ver. Bien. Tienes solo un poco de fiebre. Puede deberse a que está empezando una infección. Si la herida de bala se infecta, vas a estar perdido. Aunque yo te voy a curar de todas formas, no habrá problema. Pero queremos evitar la infección. No podemos llevarte al hospital, no tenemos muchos recursos acá, ¿sabes? Bueno, a pesar de eso, tienes dinero para pagarme, ¿no? Claro, es el servicio de la mafia, pero yo cobro mis honorarios también. No, bebé, claro que no. No puede ser gratuito, ¿sabes? Ujú. Tienes ahorros. Bien, podría hacerte un precio. Está bien entonces. Unos $1000. ¿Cuánto has ganado últimamente? Desde que te recluté no te he visto mucho. Supongo que has estado trabajando. Cocinando día y noche. Cocinando bien, ¿no? Ahora que lo mencionas, he oído que los clientes están bastante satisfechos contigo. Sí. A ver, entonces... Vamos a sacar la bala. Lamentablemente no tengo anestesia aquí, así que usaremos otro método. Anestesia casera. No, no, no. Esto no te va a hacer mal. No te va a matar ni nada por el estilo. Bebe aquí. ¿No confías en mí que te estoy curando? Ahora, aquí, pequeño. Bebe. Buen chico. ¿Sabe alcohol, no? Sí. Tiene algo de alcohol. Entonces, primero revisamos la herida mientras la anestesia hace efecto. Luego vamos a quitar la bala y limpiar. Creo que primero vamos a limpiar con agua. Dame un segundo. Con esto estaremos bien. Entonces, quitemos eso que tienes ahí. Estas o estas. Creo que es algo más o menos grande por la incisión que tienes en la frente. Así que estas estarán mejor. Pero por si acaso... A ver.
Estoy casi segura que no está tocando un nervio, pero si lo está, va a doler muchísimo, te lo aseguro. A ver acá. Solo tienes rasguños en este lado. Sí, estarás bien. A ver, mírame. Está bien. Por si acaso, vamos a hacer una prueba luego. Pero ahora, saquemos lo que tienes ahí. Pensé que era una bala. Dijiste que te habían disparado, ¿no? ¿No sabes? Bueno. Oh, no. Esto es para que muerdas. Ah, eso. Sé valiente. Aquí. Veamos. La frente. Está bastante pegado porque al parecer es algo distinto, ¿sabes? Aquí estoy a punto de agarrarlo. Listo. ¿Qué rayos es esto? Parece un pasador de cabello. ¿Cómo es posible? Bueno, ¿cómo vas a saber tú? Ah, eso. Oh, es la venda que vamos a usar luego. A ver, mira aquí. Eso, acá. Arriba. Abajo. Mira mi mano. Sigue el sonido. Bien. Veamos si no te afectó la vista o algo. Lee, por favor. ¿Qué letras ves? Muy fácil, no estamos probando tu vista, solo vamos a probar tu cerebro. No podemos arriesgarnos, ¿no? Eso. Línea 3, 4, 5, vamos. 6, 7, rápido. Esto, vamos, vamos. Línea 8, última. ¿Ves algo de ahí? Sí. Eso. Bien. Y acá. Números. A ver si no dañamos tus ojos. Bien. Siempre tengo esto desordenado. Bien. ¿Qué número ves? Vamos. Bien. ¿Y acá? Nos quedan dos. Este. Esto a mí me cuesta verlo. A ver. Bien. Buen trabajo, pequeño. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya quitamos la bala. Debemos parar la hemorragia ahora. Primero limpiamos. ¿Duele? Sí, lo imaginaba. A ver, vamos a poner un poco de agua aquí. Eso. Tiene que ser mucha agua. Eso es. Y limpiamos un poco.
Quieto. Pensándolo bien, también debería poner un poco acá. Tienes algunas magulladuras. Nada del otro mundo, pero por si acaso. Ok, vamos a limpiar entonces también al otro lado. Por acá, quieto. Y acá. ¿Te da miedo la sangre? ¿Qué clase de mafioso eres? Además, eres nuestro cocinero, ¿no? Es muy tierno. Muy adorable, ¿sabes? Con más. Listo. Ok, pequeño. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer entonces con esas heridas? Están bastante limpias, pero... déjame pensar. Debería poner algo de... Sí, deberíamos desinfectarlas bien, ¿no? ¿O prefieres un algodón de colores? Ya que eres un bebé. Este. Ups, un pelo. Cosas que pasan. No pasa nada. Es agua oxigenada. Te va a arder. Pero vas a quedar bien desinfectado. Vamos. Listo. Acá. Sé que arde. Vamos, aguanta. A ver, al otro lado también. Aquí debería arder menos. Son solo magulladuras. No llores. ¿Quieres que te dé un premio después de esto o no? Sí, lo imaginaba. Acá al lado también. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Eso. Un poco más fuerte. Eso es. Acá, un poco más fuerte. Listo. No te preocupes, tengo los guantes limpios, creo. Ok. Sí, ya paró de sangrar bastante bien. Deberíamos coser la herida. ¿Será necesario? ¿Necesitarás puntos? ¿No quieres?
no tengo anestesia, va a doler más. Bien, lo imaginaba. Entonces solo vamos a cerrar manualmente. A ver. Eso. Cerremos así la herida. Las de acá están bien. Eso. Ahora solo un poco de pomada cicatrizante, un parche, una venda. Lo siento, tengo hambre. Sí, nunca tengo tiempo de comer mi almuerzo. Siempre pasan emergencias como esta. Tengo que estar atendiéndolos a todos. Bueno, un poco. ¿Qué te dije? Pomada. Pomada, entonces será. ¿Sabes? Esta pomada es bastante cara. Debería cobrarla aparte. No te fijes, no te fijes. No te la cobro a ti, si me das alguna idea. La traje de Japón. ¿Quieren más productos ahí? Pienso que si es algo importado, debería cobrar a la mafia más dinero, ¿no? Quizás mi maestra sepa, aunque no la puedo ubicar. Se perdió. Sí, siempre se pierde. No, ella, Luna. ¿Sabes? Bueno, claro. Claro que rico. Esto no arde, ¿verdad? Déjame cambiar la mano. Así. ¿Quieres? No. Bien. ¿Tienes otra magulladura en la cara o algo? A ver aquí. Ah, no estoy distraída. Solo, bueno, estaba pensando en algunas cosas. ¿Cuánto más crees que debería cobrar? Es divertido. ¿Sabes dónde puede estar mi maestra? Aunque no debería decirte. Seguramente te van a mandar a buscarla en algún momento. Están todos buscándola. Además me tuve que hacer cargo de todo por su culpa. No es divertido. Aunque tengo una idea. Aunque tengo una idea. Creo que puede estar en el bosque. Tenía una hermana o algo así. ¿Me vas a ayudar? ¿A cambio de qué?
¿Quiere tienda gratis? Creo que no sabes negociar. No. Sí, creo que no sabes negociar. Gratis entonces. Pero debes ayudarme. No puedes morir antes. Pongamos un parche ahí. Pongamos un parche ahí. Ya que eres un bebé, tengo de los normales. Tengo bebés. Tienen osos, ¿ves? Solo te voy a poner uno. Vamos a poner uno. A ver, no. Tengo que concentrarme para eso. Pero veo que te sientes mejor, ¿no? Ajá. Vamos a prescribir algunos antibióticos. Okay. Es lindo, mira. ¿Ves? Ok, vamos a juntar la herida aquí y lo voy a pegar. Bastante bien, ¿no? Y te voy a poner uno normal al otro lado, ya que tienes magulladoras algo feas. A ver aquí. Casi terminamos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Tienes razón. Esta de acá es la usada, la que mordiste. No es antihigiénico, pero déjame ponerle un poco de alcohol. A ver, quédate quieto. Acá. Eso. Vamos a darle unas vueltas. Creo que la vamos a usar toda. No te preocupes, ya la acomodo. Aquí. Eso. ¿Duele? ¿Está muy apretada o algo? ¿Está bien? Ok, déjame pegarla con algo. No tengo cinta, creo. Vamos a usar el mismo pasador de cabello que te saqué de la frente. Solo tiene un poco de sangre. No te preocupes. Pongámoslo aquí para firmar la venda. Listo. ¿Cómo te sientes después del mejor servicio que hayas recibido nunca? Me alegro. Bien, bien, entonces. Quiero dejar las cuentas claras. Un momento.
vamos a anotar todo el procedimiento que hicimos hoy. De esa forma, sabrás cuánto me debes y cuánto me debes ayudar. La vida no funciona así, bebé. No puedes esperar que la gente haga las cosas a cambio de, bueno, favores, buena voluntad. No funciona así. Ok, entonces, ¿qué procedimientos hicimos hoy? Sí, te saqué. ¿Cómo ocupo los términos médicos para esto? Retiramos. Retiro de... Bueno, bala. Eso costaría unos $300. Curación con mis cosas especiales. Unos 500. 300 y 500. Hice un examen también. Examen de vista, de oído y con la lupa. 500 más y 500 más. Retirar la bala es lo más fácil por eso. Y como no tenía anestesia, va a salir solo 300. Ya llevamos casi $2000. Guantes, uso de guantes y equipo médico como pomada. No va en el ítem anterior. Bueno, sumando todo, yo calculo que dan $2500. Sí, tu ayuda es muy importante. Y estimo que tu ayuda costaría unos 5000. Así que si lo haces bien, te daré dinero. Pero si lo haces mal, tendrás que pagarme con intereses. Intereses de 10% al día. ¿Es un trato entonces? Bien. Terminamos. Puedes descansar acá, no creo que haya problema. Voy a cambiarme, necesito ir a hacer cosas para la mafia. Para nuestra organización. Me faltaron los analgésicos. Dame un segundo, los traigo. Están afuera. ¿Tienes agua? Te traigo. Por supuesto te va a costar. Bien. Mujer de negocios lista para partir. Agua, analgésicos. Dame un segundo. Este fue lo que encontré. Analgésicos. Agua. Agua. Acá. Bueno, puedes tomar máximo 5 al día. Repártelos como quieras, aunque yo tomaría uno cada 4 horas. 2 máximo. Voy a estar bien. Si necesitas algo más, llámame. Tienes mi número. Espero que lo hayas anotado. Bien pequeño. Entonces nos vemos. Fue un gusto hacer negocios contigo. Ven. Bien. Nos vemos. Hola, pacientito. Yo soy la enfermera Lilian. ¿Vienes por...? Oh, necesitas un examen de nervios craneales. Ay, no, te pegaste la cabecita. Ay, pobrecito. Bueno, yo te ayudo ya que el doctor no está. Con permiso.
vamos a hacer todos los exámenes necesarios para asegurarnos de que todo está bien con esa linda cabecita tuya. Bueno, necesito que respondas unas pequeñas preguntitas, ¿sí? No hay problema. Bien. A ver, necesito que me digas tu nombre completo. Ay, tienes un nombre muy bonito. Déjame decirte que también eres muy guapo. A ver, tu edad. Bien, ¿cuál es tu motivo de consulta? Claro, el examen de nervios craneales. El doctor es un experto en eso, pero yo también soy muy buena, ¿sabes? Así que voy a dar mi mejor esfuerzo para hacerte sentir mejor. Bien. ¿Sabes cuál es tu peso? Más o menos. Bueno, eso está bien. ¿Y tienes alguna alergia? Por ejemplo, al látex. No, ok. No hay problema entonces si uso guantes. Y no tienes otra alergia, ¿verdad? Perfecto. Vamos a comenzar entonces revisando tus músculos. Vamos a revisar también la cabecita, el lugar donde te pegaste. Cabeza. También voy a examinar de cerca, muy de cerca, tus ojos y luego usamos una cartilla que tengo aquí. Ojos, también oídos, movimiento ocular, reflejos. Voy a hacer unos exámenes extra, solo por si acaso, como tomar la temperatura y escuchar tu corazón. Siempre imagino que escuchar el corazón es algo muy romántico. ¿No lo crees? ¿Verdad que sí? Escuchemos el corazón. Así. Y por último, vamos a... ¿dónde están esos gustos? Ahí. Sí, el examen de tacto. Ya lo vi. Y el examen gusto y olfato. Listo, entonces. Voy a desinfectar mis manos y me voy a poner mis guantecitos. Un poco de esto. ¿Qué te trajo a Pueblo Macabro? ¿Mm? Oh, ¿estás con un encargo de...? Ya veo. Interesante. Sí, las organizaciones creo que trabajan con el alcalde aquí. Es algo muy interesante, aunque yo no estoy muy al tanto. Bueno, me voy a poner los guantes ahora. ¿Sabes? ¿Me recuerdas a alguien que vino hace un año aquí? Era muy guapo también. Lamentablemente ya no está vivo. Pobrecito. Vino aquí por un golpe en la cabeza. Yo creo que estaba borrachito. Pero al parecer no.
Bueno, eso dijo él, que no estaba borrachita. Así que luego desapareció. Pensamos en el pueblo que se había ido en un inicio y luego nos enteramos de que fue a ver a una persona. Yo no confío mucho en ella. No debería decirlo, pero aléjate de Agatha, sí. No vayas por allá. Aunque al parecer mi querido doctor va a menudo. ¿Por qué ir a ver a Agatha? El alcalde también. A veces me confunde mucho, ¿sabes? Bueno, empecemos el examen. Primero, vamos a mirar con esta lupita, ¿sí? Es bonita, ¿no? Todo lo que tengo aquí es muy bonito. Me voy a acercar. Con permiso. Voy a mirar de cerca tu carita. Ay, no te pongas nerviosa. Solo mira hacia el frente. Si quieres puedes mirar mi nariz o mis ojos. Bien. Solamente voy a mirar aquí de cerca. Eso es. No tienes ninguna magulladura en la carita. Pero de todas maneras voy a revisar tu cabeza. Mírame aquí. Tienes ojos muy bonitos. Sí, son muy lindos. Ya te había dicho, eres muy guapo. Muy hermosa. Listo. Un examen breve. Parece que tu carita está bien. Déjame tocarla así. Con permiso. Dime si hay algún lugar que te duela o que sientas inflamado, con la piel tirante o algo así. Hay que estar atentos. ¿Todo se toca? Muy bien. A ver, voy a revisar entonces la cabecita. Se va a sentir como un masaje, pero también dime si te duele. Por acá. Ay, sí. Tienes un poco inflamado. Un pequeño chichoncito. Oh, ¿duele mucho? ¿Quieres que te dé algo para el dolor? Bien, dame un segundo. Déjame ver aquí a este lado por si acaso también. Este lado de la cabeza creo que no está inflamado ni nada. Al parecer está muy bien.
hacer un poco acá, en la parte de atrás de la cabeza. Y acá también, con permiso. A ver, todo bien. Todo bien. A ver, entonces, ¿qué te doy para el dolor? Creo que mi pacientito está en la mejor condición posible. A ver. Quizás un poco de esto. El doctorcito siempre lo utiliza. Creo que te va a anestesiar un poco. ¿Eso está bien? Bien. Déjame batirle un poquito. Oh, no te preocupes. Solo son hierbitas mezcladas. Es un poco fuerte. Bébelo tapándote la nariz. Eso. Aquí. Eso. Un gran trago. Listo, entonces, con el dolor al menos. Vamos a revisar ahora tus ojitos con más detención. A ver. Por aquí tengo mi linterna. Puedes elegir. Tengo linterna de luz amarilla y de luz blanca. Amarillita. Bien. Mírame. A ver cómo están esas pupilas. No te preocupes si necesitas parpadear. Solo hazlo cuando lo necesites. Muy bien. Ahora sigue la luz, por favor. Aquí. Despacito para que no sea muy estresante para ti, ¿sí? Es un examen suave. ¿Mm? Ay, muchas gracias. Gracias por decir que soy bonita. La verdad me esfuerzo mucho en mi apariencia. Últimamente he estado haciendo muchas dietas, ¿sabes? Es difícil. Oh, no te desconcentres y sigue la luz. Todos aquí parecen ser adictos a comer carne y ese tipo de cosas. Y bueno, a mí no me gusta mucho. Ahora puedo excusarme con que estoy haciendo dieta. De esa forma me zafo. Oh, bueno, sí. He notado que la gente de Pueblo Macabro tiene, ¿cómo puedo decirlo? La carita un poco oscura, como manchada, como pálidos y ojerosos. Supongo que tiene que ver con que no hacen su skincare también como yo. Sigue la luz. Y listo. Ahora, lo que vas a hacer es decirme cuándo ves la luz, ¿ok?
¿Ok? Mírame y voy a tapar tu ojo. Aquí. ¿Ves la luz? Eso. Ahora no la ves, ¿verdad? Ok. Avísame cuando la veas. Ujú, ujú, ujú. Bien. Muy bien. Perfecto. Buen trabajo. A ver el otro ojito. Acá. Muy bien. Bien. Muy bien. Lo estás haciendo excelente. Perfecto. Tu campo de visión no se vio alterado. ¿Qué hacemos ahora? Creo que es buen momento para revisar tu vista. ¿Te parece bien? Ok. Dejemos esto aquí. Ay, ¿tienes un poco de sueñito? No te preocupes. Quizás los exámenes te van a dar más sueñito aún. Pero con calma. Vamos a asegurarnos de que todo esté bien, ¿sí? Ok. Ahora, por favor, solo lee esto. La fila o la columna. Así, en horizontal. Léelo así. Número 1. Sale una letra. Número 2. Muy bien. 3. Muy bien. 4. Perfecto. Ahora vas a leer la línea 5, pero te vas a tapar este ojito. Eso. Desde la 5 hasta donde puedas. Eso es. Acá abajo. Muy bien. ¿Y la 7 ves algo? ¿Usas lentecitos? Lo imaginaba. Bueno, destápate ese ojito y cubre este. Y vamos a leer de nuevo desde el número 5, la fila o columna 5. A ver, desde acá. Bien, la 6. Muy bien. 7. ¿Ves algo? Probemos con la 8 entonces. Con este ojito ves más que con el otro. 8. ¿Y de la 9? Eso está muy bien. Listo, tus ojitos están en perfectas condiciones. Vamos a revisar tus orejitas y tu audición. Primero, ¿dónde están? Ay, siempre se me pierden las cositas. Aquí. Mi cajita especial. Este color no me gusta tanto. Pero lo podemos cambiar por un celeste, ¿ves? Claro. Con esto voy a revisar tus orejitas. Bien. Oh, no, no duele. No duele para nada. Es un procedimiento rápido e indoloro.
permiso. Voy a mirar aquí, en esta orejita primero, ¿sí? Todo bien. Tu orejita está intacta. ¿Me dejas revisar entonces la otra? Con permiso. Eso. Listo. Ahora, mi pacientito, vamos a hacer un examen auditivo muy pequeñito. Cierra los ojos. Puedes escucharme bien, ¿verdad? Voy a hablar muy bajito cerca de tus orejitas. Será casi como un susurro. Voy a decirte algunas palabritas, sí. Solo repítelas después de mí. La primera, pueblo. Muy bien. Pistas. Buen trabajo. Detective. Ujú. Fantástico. Bien. Bruja. Mm, Eso. Coincidencia. Muy bien. Y la última. Doctor. Muy bien. Puedes abrir los ojitos. Entonces, tu vista y tus oídos están en perfectas condiciones. Nos faltan un par de exámenes. Primero, te voy a tomar la temperatura por si acaso. Aquí está. Ah, eso es. ¿Te pones nervioso? Ay, no te preocupes. Tomo la temperatura cientos de veces al día. Solo será un momentito, sí. Ah, a ver qué tal. Temperatura normal. Ok. Y esto lo hace el doctor, pero es una excepción ya que no está. Qué molesto es esto, ¿no? Así. Voy a escuchar tu corazoncito. Qué romántico, ¿no? A ver. Aquí.
todo está bien. Quizás debería revisar los pulmones ya que te golpeaste la cabeza. Si no, a ver, acá. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Última. Inhala. Exhala. ¿Todo bien? Tus signos vitales entonces están muy bien. A ver, entonces. Nos falta solamente el examen de reflejos, de gusto, tacto y olfato. Ay, nos quedan bastantes aún. Bueno, vamos por lo más fácil, el de olfato. Este es uno de mis exámenes favoritos porque todas las cosas que tengo aquí huelen delicioso. Me encanta. A ver, solo huele esto. Inhala. Y dime qué es. ¿Mm? ¿Mm? Ah, sí, son flores. ¿No sabes mucho de flores, pacientito? Ah, entiendo. Bueno, ¿sabías que eran flores? Eran violetas. Me encanta este aroma. A ver si tenemos uno más conocido. Este. Huele. A flores también. Pero esta sí deberías conocerla. ¿Acaso nunca has regalado esta flor? Rosa. Muy bien. Yo imagino que son rositas. Rosas. Este de aquí es muy fácil. No puedes equivocarte. A ver. Cúbrete uno de los orificios de la naricita. Eso es. Acá. Huele. Ay, qué delicioso. Limón, perfecto. Limoncito. Y el último. Ahora cúbrete el otro orificio. Y huele. No hagas trampa, no veas el nombre, ¿sí? Naranja. Muy bien. Bien. El olfato entonces está en perfectas condiciones también. Nos falta gusto. Esta también es una prueba más rápida. Además, creo que comprobé que tu gusto funciona con la poción de antes. Claro, era muy fuerte. Pero comprobemos de nuevo por si acaso. A ver, abre la boquita. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Saborea esto. Este me encanta también.
hay problema. Chocolate. Mi sabor favorito. El otro. Abre la boca y ahora vas a pegar la lengua en tu paladar, en la parte de arriba de la boca. Eso. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Saborealas. Te estoy dando algunas más porque a mí me gustan mucho. Son deliciosas. Supongo que necesitabas algo dulce. ¿No te gusta mucho el dulce? Ay, qué mal. Y yo que te di muchas gotitas. Bueno, lo siento. No fue mi intención. Bueno, ¿a qué saben? Fresita. Muy buen trabajo. Qué buen pacientito eres. A ver, ya hicimos los exámenes de vista, oídos, de olfato, gusto. Nos falta el examen de tacto. Esto es muy suavecito, mira. Así que cierra los ojitos y lo voy a pasar por distintos lugares de tu carita. Simplemente dime dónde sentiste que te toqué muy suavemente. Bien, a ver. Muy bien. Bien. Fue en el ojito, ¿no dolió? Perfecto. Bien. Muy bien. Eso. A ver, por acá. Sí, fue la orejita. A ver, acá. En la otra orejita. Y... en la frente. Muy bien. Abre los ojos. Todo está muy bien. Casi se me olvida. El doctor se hubiera enfadado conmigo. Uy. Me faltó el examen de reflejos, ¿sabes? Primero vamos a medir tu carita. Solo unas pequeñas medidas bastarán. A ver esa carita.
Perfecto. Mm. Perfecto. Muy bien. Y así. Y así. Acá. Acá. Ujú. Y a ver así. Todo bien. El último examen entonces. Solo debes seguir mis instrucciones. Los músculos están bastante bien, pero vamos a comprobar si el vínculo entre músculo y cerebro anda bien también, ¿sí? Ahora, infla tus mejillas. Esa es. A ver aquí. Eso. Ahora pasa el aire de un lado a otro. Muy bien. Mira hacia arriba. Bien, y hacia abajo. Al lado de ella. Al otro. Saca la lengua. Muy bien. Ahora la lengua afuera y hacia allá. Y hacia acá. Bien. Ahora muéstrame tus manos así. Copia mis movimientos, ¿sí? Van a ser movimientos muy sencillitos de dedos. A ver. Bien. Ujú. Bien. Bien. Eso, mueve los dedos. Copia mis movimientos, ¿sí? Listo, baja las manos. Está todo muy bien. Déjame anotarlo aquí con mi pluma. En mi libreta. Upsi, upsi. Ok. Examen de la vista. Bien. Examen de oídos y audición. Audición. Bien. Examen de gusto. Bien. Examen de olfato. Bien. ¿Qué nos falta? Bueno, medidas normales. Luego, temperatura 36.5. Bien. El corazón. Bien. Los pulmones. Bien. Y eso fue reflejos, claro. Buenos reflejos también. Está todo muy bien. A ver, gusto, olfato, oído, vista, reflejos, temperatura, medidas. Está todo. Lo firmaré en
puedes pagar afuera. No te preocupes, no va a ser demasiado caro. Es un hospital público del pueblo. Claro. Espero que vuelvas. Fue divertido hacer este examen. Aunque si está el doctor, él lo va a hacer. Ojalá me vengas a visitar a mí entonces. Será divertido verte de nuevo. ¿No crees que podríamos salir? Quizás por un café o algo así. La organización no te deja salir con nadie. Ay, qué mal. Bueno, si cambias de opinión ya sabes dónde encontrarme. Espero que nos veamos. Cuídate mucho. Adiós. Un cliente. Bienvenido. Mi marido no está. No le importa. Bueno, tome asiento. Viene a cortarse el cabello. Aquí le voy a poner una capa al cuello. No se mueva. ¿Qué tengo? Un segundo. No es nada. Uy. Solo son unas manchitas en el rostro de sangre de pollo. Estaba cocinando, ¿sabe? Es por eso que mi marido también está ocupado. Él está ayudándome a cocinar. Bueno, quiere un corte, ¿no? ¿Busca a alguien? Eso me dice su rostro. Luna. En este pueblo no hay ninguna luna. Lo siento. ¿Viene de dónde? ¿Pueblo macabro? No conozco ese lugar. Lo siento mucho. Aquí los únicos peluqueros y barberos somos mi esposo y yo. Bueno, mi esposo hace casi todo. Yo simplemente lo ayudo a veces con la peluquería. No me gusta tanto afeitar. ¿Está listo? ¿Tiene un corte de cabello pensado? Oh, disculpe, ¿quiere algo de beber antes? Sí, mi marido se molestará si no le ofrezco la cortesía mínima. ¿Lo quiere? Bien, se lo trae enseguida. Ahora, ¿su capa está bien? ¿De dónde me dijo que venía? Pueblo macabro. Un momento. Mm, Aquí tiene. Se lo daré con la tapa. Puede beber de esto cuando lo desee. ¿Me va a contar algo más?
No. Mi marido y yo en realidad tenemos bastantes clientes aquí. No es detective, ¿verdad? Oh, bueno, Han enviado algunos últimamente, ¿sabe? no he escuchado nada de la aldea. Algunas desapariciones. Espere. ¿Viene de parte de alguien? La organización, ¿y qué es eso? Nunca había oído hablar de aquello. ¿Se organizan para qué? No, no estoy siendo... no soy boba. Bueno, vamos a cortar su cabello entonces. Supongo que... un corte... tradicional. Queridísimo cliente. Sí, voy a cortar muy bien su cabello. ¿Me permite? Molesta un poco. Para trabajar. Me voy a poner mis guantes. Oh, mi marido no quiere que haga los trabajos sin guantes. ¿Por qué será? Cuida mucho. Me gustaría vivir con él en la playa algún día, si es que logramos reunir suficiente dinero. ¿Ya ve hasta dónde llegan las marcas de la sangre de pollo? No he bebido de su infusión. ¿No fue de su agrado? Beba entonces. Eso es. Es usted muy simpático, queridísimo cliente. ¿Lleva dinero? No, estoy preocupada por usted, ya sabe, los ladrones. ¿Qué pueda encontrar en el camino? A veces se aparecen cuando nuevas personas llegan al pueblo. A no ser que usted sea un ladrón. Oh, pero usted buscaba a alguien, ¿no? Es muy bonita, está enamorado de ella. No la conoce. Entonces, deduzco que la está buscando porque alguien, una mujer, se lo pidió. ¿Acerté? Mi intuición es muy buena. Entonces, veo más, veo más. Me gusta conocer a mis clientes antes de cortarles el cabello. Solamente porque así puedo sacar su esencia. ¿Es cocinero? Lo noté. Ah, ya está haciendo efecto. Haré un servicio especial, ya que es bastante guapo. Cierre los ojos un momento.
No se mueva, por favor. Solamente voy a poner un poco de agua en su cabello. ¿Puede escucharla? No abra los ojos. ¿Ve? Es agua. Solo agua. Parece que aún no confía en mí. ¿Qué hacemos? Le cuento. Mi marido es el mejor barbero de este pueblo. Hay mucha gente que quiere quitarle su lugar. ¿Será envidia o algo más? ¿Qué cree usted? De todas formas, no han podido. Y no podrán. Yo siempre le voy a ayudar. Además, hacemos un muy buen equipo. Como le decía, me gustaría vivir en la playa con él. El sol, las olas del mar. Cierra los ojos. Eso. Ahora sí, le pondré un poco de agua. No se preocupe si escucha algo raro. ¿Lo ve? Solo estoy poniendo agua. Un poco más de agua por acá también. Por acá. Puede abrir los ojos. Ya hizo efecto. ¿Qué tal se siente? Lo lamento mucho, pero un hombre solitario que llegó al pueblo, que nadie más conoce, es una oportunidad que no podemos dejar pasar. El negocio ha estado difícil. Ya no viene la misma cantidad de gente. No tenemos de dónde sacar recursos. Por alguna razón, la carne está escaseando. Asegurémonos de que esté bien atado. Usted es parte de la mafia. No le creo. Creo que solo está alardeando, ¿no? A veces los clientes, queridísimos clientes que vienen acá, tratan de convencernos de que son alguien importante. De que nos pagarán y así. Mi marido nunca
Se ha dejado tentar. Solo relájese. Es verdad lo del servicio. Antes de su muerte, le voy a dejar como un ángel. Un buen corte de pelo. No necesita rasurado, porque eso se lo dejo a mi marido. Nos gusta prepararlos bien para su último día en la tierra o para su primer día en el otro mundo. Así que empecemos con el ritual. Las cadenas están muy apretadas. ¡Qué bueno! Así debe ser. Mi marido es mucho menos brusco que yo, pero supongo que servirá. Lástima que de verdad está ocupado, ¿sabe? Está atendiendo de verdad a un cliente en la trastienda. Atendiendo. Yo le estaba ayudando. Es por eso que tengo estas marcas. Ay, no le conviene alterarse. Está atado aquí. Y nunca hemos tenido ningún problema con la policía. No creo que esta sea una excepción. Usted no saldrá vivo de aquí. Ups, no debí decir eso para que se alterara aún más. ¿Debería llamarlo? No, está bien. Cabello largo. ¿No dijo que era de la mafia? ¿Cómo le permitieron esto? Es por eso que no les creo a los nuevos que vienen al pueblo. La tijera no está muy afilada. Supongo que está algo mellada por el uso. Su cabello además está maltratado. ¿Cómo pensaba gustarle a esa mujer que le pidió el favor? Desde niña tengo un don para estas cosas. Puedo adivinar lo que se traen entre manos las personas. Fue así que descubrí a mi marido. Él es todo un caballero, pero no sabe ocultar las cosas. De inmediato me di cuenta que, ya sabe, gente en la barbería. Fue tan romántico. Me quise unir a él de inmediato.
cabello sí que está enredado. Ya ve, el mío está como una seda. Lo veo más tranquilo. Supongo que la pócima dio resultado. No comience a pensar en las cosas. La muerte. La muerte es un proceso muy delicado y hermoso. Lleno de misterios. Ya quisiera yo poder... No debería decir eso. Ahora no puede verme. Pero cepillaré la parte de atrás de su cabello. ¿Qué cree que haremos con usted? Oh, no. Nosotros no comemos gente. Eso fue un insulto. Nosotros vendemos la carne a otros, que es diferente. ¿Sí? Nadie llamó, ¿verdad? Creo que estoy alucinando un poco. Pensé que me estaba llamando mi marido, mi queridísimo cliente. Sí, tengo una tijera mellada. ¿Qué tal un masaje? ¿Esto? No debería doler. Probemos. No hay pérdida. Es como ablandar la carne. Se me ocurrió a mí sola. Debería contarle eso a mi marido. Diré que soy muy jocosa. Oh. Supongo que ya no siente su cuerpo. Está sangrando un poquito. Esto le aliviará el dolor. Bueno, no siente dolor, pero esto ayudará a que aún sienta menos. Y que vamos a desollarlo vivo. Gotas por aquí. ¿Qué haría mi maridito en este caso? Supongo que darle un masaje.
tengo tanta vocación. Él es mucho mejor. Yo olvido cosas. Me desconcentro. Y así. Lo olvidaba. Mi marido va a regañarme. Lo esperé aquí. Esta tijera es mejor. Definitivamente. Lo es. Debería cortar todo su cabello al cero. ¿No? ¿Cómo le gusta? ¿Le gusta tener cabello? ¿Le gusta tener barba y bigote? Bien. Haré un corte entonces. Un corte decente. Más lento. Tienes razón. ¿Qué diría mi marido si me viera? Más lento será. ¿Me está amenazando? Ya sé que no existe ninguna organización como usted dice. No debería hacerlo. Mire, le quedan 5 minutos y va a pasar a la trastienda. Así que más le vale comportarse bien y no amenazarme. Debería aprender a aceptar que va. 5 minutos. No tengo reloj, pero puedo calcularlo. No me provoque.
te lo acepto. Ay, qué pena. Le aseguro que no vendrán a salvarlo. Lo peinaré y lo dejaré como en el mejor de sus días. Eso. Acá también. Debí lavarle el cabello. Siempre olvido hacer esas cosas, ¿sabe? ¿Qué dirá mi esposo ahora? Solo tenemos 2 minutos. Mm, ya sé. Perfume. Mm, listo. Mi obra de arte está lista. Ahora puedo llamar a mi marido. Casi. La capa había quedado debajo de las cadenas. Ahora, la poción debería durar un poco más. ¿Cuánto? ¿Media hora? Eso ayudará a que usted no le duelan tanto. No debería contar esas cosas tan explícitas, ¿no? Pero sí, es un anestésico muy potente. Lamento que no pueda cumplir lo que prometió a su amiga de la mafia, que no existe. Pero si hay algo que es verdad es que Luna nunca estuvo aquí. Sé que la está buscando, pero no vino aquí, ya lo sabría. Descanse. Si tiene suerte, va a entrar en un sueño profundo. A ver, ¿qué hace mi marido con usted luego?
espero que se convierta en un buen trozo de carne, en una hamburguesa. Jamón. ¿Qué le gustaría hacer? Bueno, nos vemos. Voy a taparle la cabeza, quizás. Buenas noches, queridísimo cliente. ¿Estás muerto? Es una pregunta. Ah, claro, no me puedes contestar si de verdad estás muerto, ¿no? Supongo que por eso te enviaron conmigo. Que te maquille y te arregle para tu última gran noche. Ah, es un negocio peligroso, ¿no? Cada día recibo a varios como tú, muy jóvenes, muy guapos. Pero bueno, así es la vida. Y yo saco provecho de eso. Supongo que, como dice acá, necesitas varias cosas y por lo que veo, necesitas unos ajustes, un poco de limpieza y el maquillaje normal para el funeral. Sé que no puedes contestarme, aunque quizás puedas oírme. En el más allá oirás mi voz. Bueno, ya lo sabré cuando dé el gran paso algún día. Por ahora, vamos a encargarnos de ti. Te dejaré muy bien para esta gran noche. Tu funeral será maravilloso. Todos te mirarán y dirán, ah, se ve mejor que nunca, aunque está muerto. Primero, creo que necesitas unos ajustes en la cara. Te golpearon, parece. A ver, esto siempre me cuesta. Con fuerza, aquí. Bien. Y ahora así. Eso. A ver, apretemos por acá. ¿Te dolió? Ah, no puedes responderme. Espero que no duela, porque tengo que hacer esto muchas veces. Pequeños ajustes. Y la nariz. Un poco acá en la barbilla. Y las orejas. Están algo chuecas. A ver, esa estamos arriba. Y te ves mucho mejor. Eres como mi amigo ahora. Sí, tengo una hermana. Qué bueno que le preguntas. Ah, a veces pienso que me estás contestando y preguntando cosas. No es posible, ¿no? ¿O sí? Debí haberme puesto los guantes. Bueno, no importa. Ahora me encargaré de tu herida. Supongo que no duele porque ya no está sangrando, pero aún tienes sangre ahí. Vamos a cerrarla para que se vea muy bien y luego vamos a limpiar la sangre y la cara. No está demasiado sucia, pero por si acaso. Ahora sí me voy a poner los guantes, lo prometo. Sabes, mi hermana es una gran persona. Me deja ocupar
ocupar su oficina, ¿ves? Esto es de ella, pero yo lo decoro. Cuando tengo que atender a alguien para maquillarlo, siempre me deja decorar antes. Puse un cuadro, unas velas. El ambiente es importante. Es un negocio peligroso, así que ambas nos cuidamos mucho. Bien, vamos a cerrar esa herida. Mi querida. Tiene nombre, claro. Se llama Tommy. Me ayuda siempre a cerrar heridas. Quédate quieto. Claro, no puedes moverte. A ver, aquí. Vamos a... poner unas pequeñas grapas. No te preocupes, que luego lo voy a disimular con maquillaje. Aquí tienes una pequeña. Y acá. Creo que tienes una acá. Con permiso. Acá arriba de la cabeza. Uy. Tienes algunas bien feas aquí. No duele, ¿verdad? A ver, aquí también. Te maltrataron bastante, muchacho. Oh, qué lástima. Pero estás mejor ahora. Bueno, esto no se usa casi nunca para el maquillaje, pero aprendí a hacerlo por mi hermana. Además, en este negocio es muy necesario. Gracias, Tommy. Sí, quedó mucho mejor. Vamos a arreglar tu cabello también y tu traje. Supongo que vas a usar esto. Pues decídmelo, yo no le digo a nadie. Será nuestro secreto. Es un buen traje. ¿Preferías otra corbata? Creo que tengo alguna por ahí. Podría darte. Como mi regalo de despedida para ti, una corbata. Bueno, vamos a limpiar el rostro entonces. ¿Dónde están mis cosas? Un poco de esto. Y un algodón. Me cuesta trabajar con guantes, ¿sabes? No es mi preferencia, pero hay que hacerlo. Por la higiene. No sé con qué te hicieron esas heridas, así que puede ser peligroso para mí. También debería usar mascarilla, pero no quiero. Esta será tu última lavada de cara. ¿No crees que es algo extraño cómo funciona? Me saltó un poco. Bueno, aunque no es una lavada en sí, solo es agua termal. Agua micelar, siempre las confundo. Creo que le puse mucho, pero
pero tienes mucha sangre ahí, así que estará bien. A ver, limpiemos acá. Sobre todo donde tienes las heridas. Parece que eres una persona muy amable. Puedo decirlo claro. Te ves amable, sí. Aunque supongo que estabas en malos pasos como todos aquí. Ayer mi hermana me trajo un chocolate. Estaba muy feliz. Solo relájate. El ambiente hará que te quedes dormido. Aunque ya estás durmiendo, pero puedo sentir que tu alma está despierta y hablando conmigo. Supongo que aún estás aquí, ¿no? Si quieres, si te apetece, también podría maquillar tus ojos. Sí, no me parecía que fueras de ese tipo. A ver, vamos a limpiar acá también. Cierra los ojos si quieres. Es una broma que siempre hago. ¿No te pareció divertida? Claro, puedes preguntarme lo que quieras. Ah, sí. Bueno, no pensaba que iba a dedicarme a maquillar muertos, fallecidos. ¿Cómo prefieres que les diga? Cadáveres. Sí, no lo pensaba, pero admito que siempre me gustó la muerte. Me fascinaba. Todo lo que tenía que ver con la muerte. Los ritos que se hacen para enterrar a los cadáveres o los fallecidos. Todo eso me encanta. También en algún momento, pero no le digas a mi hermana, leí algunos libros que no debí haber leído sobre hechizos. Al parecer la magia existe. Sí, ella tuvo una maestra. Parece que esa maestra hacía pociones muy extrañas, ¿sabes? Esto es confidencial, por eso estoy susurrando. Nadie más debería escucharlo. A ver, necesito que cierres los ojos. Voy a bajarlos un momento. Puedes abrirlos, te ayudo. ¿Me ves? Aquí en medio. En la boca. La sangre también es fascinante, ¿no crees? Se disuelve así, como si nada cuando la persona muere. ¿No lo sabías? Supongo que no. A ver aquí. Voy a limpiar al lado también. No puedes tener las orejas sucias en tu gran noche. Piénsalo como una noche de presentación ante... Bueno, lo que creas que hay más allá.
de seres queridos. Claro que sí, habrá seres queridos. Bueno, yo soy tu amiga ahora. Voy a ir a tu velorio y voy a poner unas flores también en tu tumba de vez en cuando. Siempre lo hago. Por todos, claro. Sí quita algo de tiempo, pero, como te decía, me fascina esto. Me fascina ir a los cementerios. Es un panorama muy divertido para mí. Listo. A ver. Voy a examinar un poco. No quiero que quede suciedad o algo. Vamos a poner un poco de maquillaje porque estás muy pálido, amigo. Sí, tu piel está pálida. ¿Te gustan mis labios? Es un maquillaje que está de tendencia en TikTok. Ah, tenías una piel muy bonita. Ahora está toda magullada. Vamos a tapar todo, por supuesto. Pero qué linda era. Estoy algo celosa. No, no robaría tu piel, no te preocupes. Aunque la maestra de mi hermana podría hacerlo. Luna creo que se llama. Ah, eras muy guapo. Muy hermosa. ¿Cómo prefieres que te trate? ¿Guapo? ¿Hermosa? Como quieras, claro. Bueno. Entonces, vamos a empezar a maquillar esas heridas. Ah, pero antes debemos hidratar un poco la piel. Ah, en realidad esta es una crema especial para estas ocasiones. Disimulará todo lo que tengas. Todo. Es mi favorita. ¿Debería quitarme los guantes? ¿Qué crees tú? ¿Me quito uno? ¿Qué más debo hacer? Maquillar la herida, peinar el cabello. Bueno, me los puedo volver a poner. ¿No es cierto? ¿Te gusta mi blusa? Gracias. Yo misma la hice. ¿Ves? Tiene algo así como una pechera. Me gusta que se vea elegante. Y también tiene esto. Siempre los doblo. Mangas largas, por supuesto. Y muy anchas. Qué lindo. A veces sueño que soy un ave y vuelo en la noche. Como un cuervo, sí. También espanto a algunas personas en los cementerios. Son sueños muy divertidos. ¿Has tenido sueños de ese tipo? Los tendrás, estoy segura. A ver. Disculpa si está algo fría. Es inevitable. Como la muerte. ¿Qué cosas dices? Vas a quedar muy bien. Te lo prometo. Por cierto, ¿quieres algo de beber? Ah, no puedes, siempre lo olvido. Como estamos teniendo una charla tan agradable, pensé que quizás me dirías, oh, sí, puedo beber algo.
importa si voy a tomar algo de agua? Bien, terminaré de esparcir esto y listo. Mucho mejor. ¿Ya habías visto esto? En serio. Me lo dio mi hermana de regalo. Ella tiene una igual. O tenía. Tu piel se ve mucho mejor ahora, ¿sabes? Vamos a comenzar el maquillaje. Si te sientes cómodo, por supuesto. Si no quieres que te maquille, puedo dejarte así, aunque será un poco impactante para los invitados al velorio. Claro, verte ahí con una herida casi expuesta será extraño. Además, estás pálido, muy pálido. ¿Necesitas un poco de rubor? Siempre le pongo eso a los chicos. Y a las chicas también, aunque a las chicas las maquillo de una forma que siempre soñaron. Me lo dicen ellas, me dicen, quiero esta sombra de este color, si quieres te pongo. ¿No? Sí, pensé que serías más natural. ¿Te gusta mi sombra? Gracias. La hice especialmente para hoy, ya que es verde, ¿ves? Me gusta mucho. Bueno, primero quizás sería bueno poner un poco de base. Sí. Esto es como un rito para mí. Prepararte. Es tan divertido. A ver, pondré un poco de esto aquí. Aquí, aquí y acá. Y me pondré algo en la mano para esparcir también. Sí, se necesita bastante. Es que debemos tapar muchas cosas, ¿ves? Esta es mi forma favorita de hacerlo. Pongo un poco en mi mano y luego en la brocha. Así queda mucho mejor. Y lo que sobra lo esparzo por aquí. Listo. Siempre quedo con las manos sucias después de esto. No es problema, no te preocupes. Vamos a esparcir así. Esto es como si fueras un lienzo en blanco. Puedo pintarte, maquillarte en realidad. Y ver lo hermoso que eres. Lo hermosa que eres. A veces las personas dicen que hablo demasiado. ¿Lo crees así? Eres muy bueno escuchando. Por eso me gusta hablar contigo y con los chicos y chicas que vienen acá. Vamos a difuminar bien, no te preocupes, quedará muy natural. Voy a cerrar tus ojos. Necesito poner un poco también en el párpado para que se vea muy natural. Voy a abrirlo así, abajo de los ojos también.
antes de que lo olvide. Necesitas un poco de bálsamo en los labios para que no se vean resecos. No te preocupes, que no tiene color. Sé que no quieres verte maquillado, quieres verte natural y normal como te veías cuando estabas vivo, ¿no? Entiendo. A ver, déjame poner un poco. Va a quedar muy natural y hermoso, ¿sabes? Deberías confiar en mí. Listo. Debería ponerme un poco también, pero no quiero arruinar mi maquillaje. Ahora, necesitamos disimular mejor esas heridas. A ver cómo lo hacemos. Quizás con esto, ¿sabes? Creo que esto servirá bien. Me gusta esta marca. Y es como un polvo muy ligero. Creo que ayudará a disimular bien. Lo voy a poner con esta brocha muy fina, ¿sí? Eso es. Vamos a disimular esta grande primero acá. Y acá también. Luego pondré un toque de polvo en toda la cara, así que no te preocupes. Solo voy a disimular las magulladuras por acá. Y acá. Tienes muchos cortes. Moretones. Aunque esos ya casi no se ven. ¿Sabes? La sangre se va. Un poco más aquí. Es mi obra maestra, ¿sabes? Estás quedando maravilloso. Maravillosa. Pienso que si le doy un poco más de color a tu rostro, vas a despertar y me vas a hablar. Me vas a contestar. Sé que no es posible. ¿No sería interesante que sucediera? Que pudiera darte alguna poción o algo. Y despertaras. ¿Será posible? En los libros que leí decía que sí, pero ¿quién sabe? No me metería en eso. Mira hacia arriba. Ah, claro. Voy a poner aquí en tus ojeras. Perfecto. Vamos a hacer algo divertido. Voy a poner un poco de polvo con esta brocha grande, que es la misma que uso para el rubor. Creo que así quedará más natural aún. Aquí.
verdad estoy emocionada. Quiero que todos te vean en tu gran noche. Estoy segura que las miradas no se apartarán de ti. Claro. Te ves tan bien. Tan fresco. Tan lozano. Como si estuvieras vivo. Como si estuvieras viva. Ay, ojalá pudiera conseguir una poción así. Sería divertido verte volver a la vida con ese maquillaje. Slay. Cierra. Pues bueno, sellaré por si acaso. Aunque quizás te vas a ver muy pálido. Abre. Te ves muy bien. Los ojos hacia arriba. Yo te ayudo, no me importa, no te preocupes. ¿Debí ponerme guantes? No hay problema. Ya tenemos confianza. ¿Listo? Y como te decía, ponemos un poco de rubor para darte más vida. Tengo 2 tonos. Cualquiera creo que estará bien. Y a veces está más gastado, es el que uso yo. Y el otro es un poquito más bronceado. Este es más rosa. Creo que te quedará más natural el bronceado, ¿no? No el rosa. Si no parecerás una muñeca. Ay, te verías tan bien como una muñeca. Me encantaría maquillarte así. Pero sé que no quieres, así que no lo haré. ¿Viste? Pongamos un poco. Voy a poner como tu manzanita y vamos a dibujar un 3. Me gustan estos rubores porque este dice It's okay, you are ready, shine. Ya brillas, ¿ves? A ver, vamos a poner a toquecitos acá, hacia arriba, para hacer un lifting natural. No te preocupes, va a quedar muy natural, lo voy a difuminar. Y ahora el 3 a toquecitos también por acá. En la frente, la barbilla. En la nariz. ¿Te dio cosquillas? ¿Vas a estornudar? Bueno, ya está. Todo listo. ¿Seguro no quieres unas sombras? Tengo unas muy bonitas. Tengo de todos los colores que quieras. Azules, rojas, blancas. ¿No? Bueno, no importa. También tengo negros. Puedo delinear tus ojos. Puedo ponerte algo de rim, ¿no? Bueno. Natural entonces. Creo que ya acabamos. Solo nos queda arreglar tu ropa y tu cabello. Sí, así vas a estar muy presentable esta noche. Bien. Primero voy a cepillar un poco. Este es mi cepillo favorito para los que no están vivos. Es que es tan suave y deja el cabello muy ordenado y hermoso. Déjame peinar aquí. Uy, tienes el cabello algo largo. Mira este flequillo. A ver, por suerte tengo también unas tijeras. No es
Solo la parte del flequillo. No creo que necesites más retoques. Vamos a ordenar los pelitos. Un pelito por acá. Y un pelito por acá. A ver. Creo que tengo que cortar acá también. Solo algunos pelitos. Y acá también. Creo que necesitabas un corte hace tiempo. Hermoso. Una obra de arte. A ver. Sabes, desde hace unos 10 minutos, quizás 5, el ambiente se siente más relajante, ¿no? ¿Será el efecto de las velas? Me gusta ponerlas. Y mira, huele a chocolate y canela. Delicioso, ¿verdad? Me gustan mucho. Aunque a mi hermana no le gusta que las ponga. Como es su oficina, luego llega y me dice, ya huele a muerto aquí. No sabe que los muertos no huelen así. Además, cuando recibo a las personas aquí no huelen a nada. Vienen tibias. Así que todavía no empiezan a oler. Luego empiezan. Aunque yo no las he olido nunca. Bueno, en el cementerio sí. No aquí. Mi hermana no me permitiría usar esto como taller. Si es que olieran. Aunque quizás la organización la obligaría, ¿no? Bueno, sí, es oficina, pero quién sabe. Listo. Fue muy relajante, ¿no? Para mí también. Debería probar usar esto también en mí. De vez en cuando, ¿no? Tan relajante. Cierto, nos falta algo. A ver, ya hicimos esto y esto. 2 cosas y terminamos. Bueno, 3. ¿Estás contento con tu peinado así? Se ve muy bien, en mi opinión. Además, ya te peiné. Entonces lo vamos a fijar, ¿sí? El peinado debe durar toda la noche. Y si es posible, toda la eternidad. Cuando desciendas a las profundidades de la tierra, debe mantenerse intacto. Así que vamos a poner mucho. A ver aquí.
los últimos toques. ¡Lista! Y un poco de perfume. Creo que tu rostro me dice que eres de los que usan perfumes florales, ¿no? ¿Te gustan? Oh, ¿no sabes muy bien? Te recomiendo el jazmín. Es de mis favoritos. Vas a oler maravilloso. Bien. Solo un poco. Aquí. Y acá. Ah, hueles delicioso y te ves preciosa. Ah, tan lindo. Tu piel, tus labios, tu nariz, tus ojos. Bueno, las heridas ya casi no se ven. Tu cabello. Todo se ve tan bien. Déjame ajustar tu ropa y listo. A ver. Por cierto, te dije que tenía una corbata disponible. Déjame ir a buscarla. Perdona la demora, estaba eligiendo la mejor para ti. Esta. Creo que combina muy bien con el color de tus ojos. Y también con tu traje. ¿Te gusta? Me alegro. Voy a ponerla aquí entonces, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño nudo. Por aquí. Por acá. Eso es. Luces perfecta. Esa corbata le da el toque final a tu hermoso traje y tu hermoso rostro. ¿Sabes? Casi que me da tristeza despedirme. Sí, me acostumbré a hablar contigo. Aunque sé que nos volveremos a ver. Ahora es tiempo que te alistes para tu gran noche. Todos estarán felices de verte y yo también estaré ahí. ¿Cuáles son tus flores favoritas? Bien, las tendré en cuenta. Espero encontrar de ese tipo. Son algo escasas, ¿no? Bueno, me despido, pero nos vemos en un rato. Descansa. Nos vemos. Este castillo es tan solitario. Pero espera. Juraría que hay un olor humano. Un humano en el castillo. ¿Un muerto? Espera.
Aún el alma no lo deja. Esto será divertido. Tu alma permanece en tu cuerpo aún. Hace mucho no veía un humano así. Eras especial, ¿no? Lo suponía. Estoy muy emocionada de verte. ¿Qué quieras, dedos? ¿Qué? La mafia. ¿Qué querrás decir con...? No creo que... Tú contestaste el teléfono. Ay, dedos. Bueno, ya que... Tendremos que ayudarte, pequeño humano. ¿Cómo lo haremos esta vez? Tengo una idea. Solo espera aquí. Vuelvo en un segundo. A tu servicio, pequeño humano. Aquí tengo una poción que ha pasado de generación en generación. Mon chéri, estoy muy feliz de ocuparla contigo. Por supuesto, es un gatito. Los vampiros amamos a los gatitos. Ahora, bebe. Te ayudaré a tragar ya que estás muerto. Masajeamos tu tráquea. Listo. Debería solamente tomar unos segundos. Mi poción está funcionando. Estás volviendo a la vida, humano. ¿Qué? Sí, supongo que nos pagarán. Es lo más importante. Somos ricos después de todo. Oh, tienes razón. Bienvenido al mundo de los vivos de nuevo, humano. Este de aquí es Dedos, mi fiel acompañante. ¿Y tú eres? No, yo no conozco ninguna luna, a no ser que te refieras a ella. Es una carrana amiga, ¿sabes? Luna ha estado en mi círculo de conocidos desde hace mucho, pero al parecer desaparece y aparece de vez en cuando. No creo que sea importante. Por eso moriste. Era tu misión encontrarla. Eres más, ¿cómo decirlo? Interesante de lo que pensé. Pero basta de charlas. Estás vivo y cumplí con el favor que me pidió la mafia. Ahora me deben algo grande. Igual que tú. Dijeron que me pagarían, ¿no? Aunque, ¿sabes? En el contrato que no leí, no decía nada sobre convertirte en vampiro. No sé qué gracia tiene ser humano, ser mortal. Podrías acompañarme aquí en el castillo. No tienes mucha opción, estás débil después de mi poción mágica. Querido humano, no tienes opción ahora, no puedes elegir. Quédate muy quietecito mientras te muerdo.
No se te ocurra gritar. Claro que no duele. Ahora serás un vampiro conmigo. Estaremos juntos en el castillo. Si quieres te ayudo a buscar a Luna, pero sería una pérdida de tiempo. Luna es divertida, pero yo soy más divertida, ¿sabes? Ahora me voy. Sí. No tengo esa clase de apego. No me gusta estar mucho tiempo con los... Bueno, ahora eres uno de nosotros. Soy una vampira introvertida. ¿Debería irme los dedos? Sí. Te sientes mal. Supongo que revivirte y luego convertirte en un vampiro no fue tan buena idea después de todo, al menos para tu cuerpo. Fue una buena idea para mí, para ti no. Podría... No, no me incumbe. Me voy. Nos vemos luego, humano. ¿No sabes cómo ser un vampiro? Supongo que por eso te uniste a la mafia. No era la decisión más inteligente. ¿Qué hacemos entonces? Supongo que podría ser un poco más compasiva contigo, ya que es tu primera vez siendo vampiro. ¿No has sido hombre lobo antes? Me parece bien entonces. Primero, estas son las reglas para los muertos vivientes, los no muertos, los vivos de la noche, como le dicen ahora. No solo vampiros, muy respetuoso, pero es la palabra correcta. Entonces, ya que te sientes mal, te voy a enseñar lo que debes hacer. Como te decía, primero, debes usar bloqueador solar para vampiros. Esto es algo bastante obvio, ¿no? Los vampiros no soportamos el sol, aunque con la tecnología de hoy en día es probable que alcancemos la vida eterna, incluso el sol. Si solo existiera un científico que investigara eso. Luna no quiso. Te pondré un poco, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre, por cierto? ¿Humano vampiro? ¿Por qué no te pones un nombre más vampiresco? Como por ejemplo... Edgar. No. Entonces... Fermín. El vampiro. ¿Qué nombre te gustaría? Lester. Como tú quieras. Puedes elegir un nombre de mujer también. Emily. Es muy común. Bueno, te dejo pensar. Por ahora te voy a llamar Cosa, ya que mi mejor amigo se llama Dedos. No tengo mucha imaginación, tú serás Cosa. Bueno, Cosa, te voy a poner bloqueador para vampiros, porque me diste lástima. Espero que no mueras. A ver. El bloqueador para vampiros es muy bueno, pero debes reaplicarlo cada ciertas horas. Te daré el mío esta vez. Pero debes comprar uno, ¿sí?
creo que fue la decisión correcta convertirte. Um, a ver, te voy a poner un poco más en el cuello. Por acá. Tienes una herida muy fea y aunque se está curando. Tienes razón, ya te mordí. Espero que no arda con el bloqueador para vampiros. Protector solar, bloqueador solar. Tiene muchos nombres. Listo. Segundo, debes lucir muy pálido. ¿Cómo logramos esto? Mi caja de Pandora. No, en realidad no. Es una caja que traje de China. Mira. Los chinos hacen un maquillaje estupendo. Esto de acá es una botella de talco. Fino, fino talco. Lo necesitas para lucir siempre pálido. Aún no se te va toda la sangre del cuerpo, creo que eso tomará un poco de tiempo. Así que para quitarte ese horrible color sonrosado de las mejillas de los vivos, vamos a poner talco. Es bueno que tengas uno siempre a mano. A ver, por acá. Eso es, pequeño humano. Bueno, ya no eres humano. Eso es cosa. Tu piel absorberá muy bien el talco fino. Esto no te lo voy a dar, por supuesto. Es demasiado caro para ti. Aunque ahora que eres vampiro y vivirás una eternidad, vas a conseguir dinero muy fácilmente. Tienes una deuda con la mafia, así que deberías ser cuidadoso. Pero ya sabes, los vampiros somos más poderosos. Listo. ¿Ya lo ves? Ahora luces pálido. Es cuálido ya estabas. Pálido y te faltan algunas ojeras, pero no me quejo. Oh, sí, cierto. La última cosa. Como vampiro, siempre debe ser atractivo. Tenemos poderes con eso, ya sabes, podemos seducir y convencer fácilmente a los humanos para tomar su sangre. Debes tomar la sangre de humanos regularmente. No lo olvides. Pero siempre es bueno usar un poco de labial. Es que debemos vernos hermosos, ya sabes, para los hombres y las mujeres. Lo que me recuerda, Luna me rechazó muchas veces. ¿Por qué se ría? ¿Tengo algo de malo? ¿Qué dices tú? ¿Acaso mis colmillos son asimétricos? ¿Acaso, no sé, mis ojeras son poco atractivas? ¿O mis lazos? Quizás son mis lazos, quizás son muy infantiles. Cosa. Eres muy amable. Bueno, te pondré un labial para vampiros entonces. Mi favorito,
Mientras más rojo, mejor. Mientras más se asemeje a la sangre, aún mejor. Ahora sonríe, cosa. Eso es. Ponte en tu boca mucho la piel para que te veas más atractivo. Listo. El labial y esa palidez a la luz de la luna te hacen ver bastante coqueta. Coqueto. Listo, cosa. Terminamos entonces por hoy. Ahora sí me voy. Debo leer algunos libros, meditar un poco en mi casa de campo. Puedes quedarte en el castillo mientras, no hay problema. Es una fecha importante la que viene, Halloween, así que cuídate. Podrás salir sin problemas. Eso espero. Primero sí, ve a ver a tu amiga, la de la mafia, la que me contactó. ¿Verdad, dedos? Que la vaya a ver, sí. Debe estar preocupada. No querría que murieras. Y tienes una deuda con ella, así que es mejor arreglar eso primero. Ahora sí nos vemos. Cuídate mucho, cosa. Nos vemos en algunos años, quizás cientos, quizás antes. Nadie lo sabe. Adiós. Nada como un buen té para dormir. Cosa, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te han enseñado a no espiar a las señoritas? Estaba con bata, como pudiste. Ay, cosa. Te ves algo demacrado, incluso para ser un vampiro. ¿Qué sucedió? Oh, estás teniendo los efectos secundarios de la transformación. Creo que es algo difícil. Yo lo pasé hace cientos de años atrás. Quizás miles. ¿Te has puesto bloqueador? No. Pobrecito. Sí, Dedos tiene razón. Quizás deberías quedarte aquí a dormir y te cuidamos, ¿no? No digas groserías. Bueno, es mi castillo, que se quede. Dedos está de acuerdo, pero tiene algunas, ya sabes, dudas respecto a ti. ¿Qué has estado haciendo? ¿Has estado buscando a Luna? Me parece bien. Supongo que te ha ido bien con la mafia también. Estás cumpliendo tu promesa, ¿no? Has estado bebiendo sangre correctamente. ¿Cómo que no? Estos humanos son demasiado tontos para esto. Cada vez que los convierto me arrepiento. ¿Verdad, Dedos? Está de acuerdo conmigo. No sé por qué no se atreven a beber sangre humana. Es lo más fácil del mundo. Solo los seduces. Te acercas a ellos. Los miras a los ojos. Puedes batir un poco tus manos y tus pestañas. Y entonces los muerdes. O al menos eso hago yo. Bueno. Dedos, ¿qué dices? Sí.
Vamos a tener que cuidarte un poco, te ves muy mal. Primero, voy a buscar un poco de sangre. Debes beberla para mantenerte en forma. Un segundo. Listo. La taza favorita de Dedos y mía, de gatito. Parece que también va a ser tu favorita. Ahora bebe. Abre la boca y bebe esta sangre. ¿Cómo que no la quieres? Eso es una ofensa muy grave para mí. ¿No te gusta la sangre que colecté con mucho amor? Me voy a poner muy triste. ¿Qué voy a hacer si no te bebes esta sangre? Dedos dice que debería obligarte, pero yo creo que aún hay amabilidad en tu corazón y me dejarás dártela. ¿No lo crees? Ah, perfecto. Bebe. Deliciosa sangre para ti, cosa. Ya elegiste nombre. ¿No? Bueno, no hay problema. Deberías llamarte Edgar, ya te lo dije. ¿Cómo que Edgar? Edgar Allan Poe. El grande, magnífico Edgar. Era un buen amante, creo. Algo extraño, pero claro que lo conocí. Tú conocerás a mucha gente en el futuro también. No puedes morir después de todo. Aunque si encuentras a Luna, quizás podrías revertir tu maldición. A mí no me gusta llamarlo así, pero tampoco puedo decirle que es una bendición. Ya sabes, no es algo divino. Es un insulto para nosotros, así que... bueno, vamos a cuidarte, a ver. Voy a secar el sudor de tu cara. Estás pálido y feo. Aunque así me gustas. No te fijes en las manchas de sangre, es que esta es la servilleta que ocupo luego de beber. Cuando estoy demasiado preocupada por desmayarme o algo así. Y he bebido de una forma muy vehemente. Utilizo esta pequeña servilleta, pero lo usaré contigo, a ver. ¿Cómo es que estás sudando? No lo entiendo. Supongo que aún eres un poquito humano. Deberías callarte cuando estoy hablando yo. ¿Estás interesado en Luna ahora? ¿Acaso no quieres ser vampiro? Me rompes el corazón. Pero sabes, creo que no sirves para esto, ¿no, Dedos? Ajá. Sí, yo también lo creo. Bueno, podemos ser amigos, no hay problema. Pero primero voy a cuidarte un poco. A ver si sigues vivo. Solo un chiste. No puedes morirte, ¿sabes? Serás un vampiro después de todo. Listo. Tu rostro se ve mucho mejor. A ver, el cuello. Perfecto. ¿Qué dices? ¿Te encontraste con quién? Ay, Dedos, deberías escuchar esto. No, deberías cruzar palabras con los zombies, te lo digo desde ya. Bueno, si quieres hacerlo, hazlo, pero Dedos se va a enojar mucho contigo, ¿sabes?
Sí, ya lo veo ahí regañando. Por cierto, ¿qué le pasó a tu cara? Ah, lo sabía. Dedos, no vas a creer esto. No está usando un bloqueador solar, el bloqueador que le di de vampiro. Está loco, quiere morir. Ah, no morirás de una forma como querrán los humanos si te expones al sol. Ya lo intentaste, lo noté. Es más como te vas a derretir, tu piel se va a caer y esas cosas. No muy agradable. Morir como humano es bonito, ¿sabes? A veces se quedan dormidos, a veces se infartan y eso es divertido. Pero los vampiros cuando mueren al sol, no te conviene saber. Es mejor que no lo hagas. ¿Qué hacemos con esa piel si no vas a poder cazar ningún humano? Ya sé, un poco de crema. Siempre la tengo aquí a mano. Te voy a poner un poco porque me caes bien. Esta crema está hecha de huesos humanos, un poco de sangrita, un poco de pelos de un reloj. Eso sí me da asco, pero es una crema muy buena para hidratar. Estoy bromeando, es una crema normal. Bueno, cosmética coreana, muy buena. No, no tiene pelos de hombre lobo ni sangre ni nada de eso. Ahora quédate quieto si quieres vivir. Bueno, si quieres vivir una vida decente, una vida feliz y eso. Si quieres vivir como un zombie, pues exponte al sol y no hablemos más de nada. Eso es cosa. El nombre ese no te queda bien, así que te voy a llamar cosa, ya lo discutimos. Un poco más por aquí. La nariz de garfio, la piel reseca, la frente arrugada, la mandíbula compapada. Creo, sinceramente, que necesitas un poco más de cuidados, tu apariencia, tu skincare. Ya sé que estás buscando a Luna, perro. Me parece que te gusta una persona. Hombre, mujer. Ah, ya. Por suerte para ti no soy celosa. Pero si quieres seducirla, ya que es alguien peligroso, deberías cuidarte un poco más. De esa forma podrás acercarte a ella o él y morderlo. ¿No quieres morderlo? Bueno, podrás hacerlo tu amante o algo así. Lo que usen los humanos. Aunque ya eres vampiro, pero ya hablamos de esto. No queremos que te vuelvas un vampiro por completo, al parecer. Es que eres medio raro. Bueno, la piel ya está bien. Ahora puedes dormir aquí. ¿Qué es eso que tienes ahí? Creo que te dije las reglas de los vampiros, ¿no? Usar protector solar. Usar talco. ¿No tienes? Bueno, luego te pondré. Ahora no es necesario ya que vas a dormir en tu sarcófago aquí. Pero la tercera regla era un labial. ¿Por qué no lo has estado usando? Hombres y mujeres vampiros usan labial para verse más atractivos para su víctima.
Ahora, te voy a poner un poco porque aunque duermas, debes usarlo. A ver. Este fue el que usamos la última vez, ¿verdad? Ya. ¿Por qué eres tan testarudo? Ya veo. Bueno, sonríe, aunque también deberías lavarte los dientes, ¿sabes? Los dientes son importantes para los vampiros. ¿Has probado esconderlos? No tiene caso ahora, sonríe. Pondré un poco de labial aquí. En la parte de abajo, parte de arriba, en todas partes. Eso es. Creo que necesitas mucho labial. A ver más. Creo que eso será suficiente. ¿Qué opinas tú, dedos? ¿Lo viste? Demacradísimo, ¿no? Bueno, sigue siendo guapo, pero está muy mal. Podría seducir a un montón de personas atractivas si quisiera, pero no digas eso, te va a escuchar. No te preocupes, es una charla privada. ¿Dedos? Bueno, te dejo. Ya, tu cara está mejor. Ya no estás tan deforme. Pero mira, ¿ves mi largo cabello sedoso aquí? ¿Por qué no lo tienes así? ¿Te ha crecido el cabello? ¿Puedo verlo? La vida nos ha dotado con mucha belleza para ser vampiros y seducir, pero tú lo estás desaprovechando. Tienes el cabello ahí todo enmarrañado, ni siquiera si lo lavas. Y eso que no es necesario para los vampiros, pero aquí se ve como si tuvieras chicle. Como de mascar, como le dicen, bubblegum. Eso. A ver si te peino un poco. ¿Por qué eres tan rebelde, dime? Yo también tengo un jefe y debo obedecerlo. Bueno, cuando viene aquí, te digo un secreto, él también es tu jefe, pero supongo que no quieres saberlo. Ya estás enamorado de tu jefe, ¿no? Claro, hablo de ella. ¿Quién soy yo para impedir que te enamores? Los vampiros no somos celosos. Puedes enamorarte de ella, de él, de todos los que quieras. Yo seguiré aquí. Por supuesto, eso no impide que yo busque personas también, tú lo entiendes, cosas de vampiros.
Pero en serio, ¿por qué tienes el cabello tan enredado? Listo. A ver. Sí. Tienes mucho mejor el cabello. Casi te ves guapo, como la primera vez que te vi cuando estabas muerto. Quizás esa no era tu máxima exploración de belleza, ya sabes. Estabas muerto. Y aún así te veías mejor que como cuando llegaste ahora, ¿sabes? Te ves hermoso, te ves diabólico. No, divino no, eso es malo para nosotros. Bueno, me divertí mucho, es hora de ir. Dedos. Dime por qué esta persona se apega tanto. Shh, es una conversación privada. Sí, ¿verdad? Creo que tiene un problemita. Yo le ofrecí quedarse aquí, pero parece que se está tomando del codo en vez de la mano. ¿Qué hacemos? Tienes razón, si es mi culpa. Bueno, ¿qué quieres ahora? Que te lea algo de vampiros para dormir. Leer a las personas no es mi fuerte. Ya sabes, el acento y los dientes me estorban. Bueno, voy a hacer una excepción por ti. Solo por ti, pero me debes una. Al final te lo diré. ¿Qué tal Edgar Allan Poe? El maestro y buen amante. Aunque extraño. Bien, narraciones extraordinarias. Tal vez me cuesta pronunciarlo. ¿Querrás que te lea una parte de algún cuento? Uno entero. Estás pidiendo demasiado, pero bueno. ¿Ya viste dedos? Voy a buscar, si no te importa, el cuento más corto que hay aquí. Este dura 7 páginas. 15, 29, no, muchas páginas. 56. ¿Por qué todas duran tanto? 10 páginas. 9 páginas. Muchas páginas. Esta dura como 50 páginas. ¿Cómo es posible? Creo que esta es la que tiene menos páginas. No lo voy a leer entero, sí. Son demasiadas. Esta puede ser también 10 páginas. ¿Cuántos de 15 a 29? No, muchas páginas. Entonces vamos a ir con este. A no ser que el último, que no tiene número final, tenga menos páginas. ¿Cuál era este? 197, a ver. No quiero leer algo tan largo. Este está pasable. 2, 3, 4. Solo 4 páginas. 5 quizás. Bueno, te voy a leer entonces ahora el retrato oval. Es para que cierres los ojos y entres en ambiente. Eso. Empecemos. El castillo en que mi criado tuvo a bien penetrar por fuerza antes que permitirme pasar la noche al aire libre, en el estado en que me encontraba a causa de mis heridas, era uno de esos edificios mezcla de grandeza
y melancolía que por largos siglos alzaron su rugosa frente en medio de los Apeninos. Lo mismo en la realidad que en la imaginación de la señora Radcliffe. Según toda apariencia, había sido temporal y recientemente abandonado. Nos instalamos en una de las salas o habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Dicha habitación estaba situada en una torre aislada del edificio y su decoración era rica, pero antigua y desmantelada. Cubría los muros ricos tapices, numerosos trofeos heráldicos de todas formas, así como también una cantidad verdaderamente prodigiosa de pinturas modernas, llenas de estilo, en ricos cuadros de oro de un gusto arabesco. A causa, sin duda alguna, del delirio que empezaba a apoderarse de mi cabeza, experimenté un interés profundo por aquellas pinturas que estaban colgadas no solamente en los lienzos principales de los muros, sino también en multitud de recodos que hacía inevitables la extraña arquitectura del castillo. Esto va muy bien. Fue tal el interés que ordené a Pedro cerrase los pesados postigos de madera de la habitación, puesto que ya era de noche, que encendiese un gran candelabro de muchos mecheros o brazos colocados cerca de mi cabecera y abriese por completo las grandes colgaduras de terciopelo negro guarnecidas de anchas franjas que rodeaban el lecho. Deseaba yo que se hiciera así para que, si no podía dormir, pudiese al menos consolarme alternativamente con la contemplación de estas pinturas y con la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada y que contenía el juicio crítico y analítico de las mismas. Muy largo tiempo leí y contemplé devota y religiosamente. Pasaron rápidas y gloriosas las horas y llegó la medianoche. La posición del candelabro me desagradaba y extendiendo la mano con dificultad para no molestar a mi criado que se había quedado dormido, coloqué el objeto de manera que sus rayos iluminasen de lleno el libro. Pero la acción produjo un efecto absolutamente inesperado. Los rayos de las numerosas bujías, porque había muchas, cayeron entonces sobre un nicho de la habitación, oculto hasta entonces por la profunda sombra que proyectaba una de las columnas del lecho. En el fondo del mismo se dejó ver, en medio de una luz viva, una pintura que hasta entonces había escapado a mis observaciones. Era el retrato de una joven ya próxima a ser mujer. Eché sobre la pintura en cuestión una ojeada rápida y cerré los ojos. Al principio no supe por qué los cerraba, pero mientras mis párpados estaban cerrados, analicé rápidamente la razón que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y para pensar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más segura. Al cabo de algunos instantes miré de nuevo la pintura fijamente. Aunque lo hubiera querido, no podía dudar de que veía con toda la claridad posible, porque el primer reflejo de la luz de las bujías sobre este cuadro
Había disipado el estupor de que estaban poseídos mis sentidos y me había llamado de pronto a la vida real. Ya he dicho que el retrato era de una joven. Consistía en una simple cabeza con hombros, todo en ese estilo que se llama en lenguaje técnico de viñeta. Era algo parecido a la manera de Sully en sus cabezas de predilección. Los brazos, el seno y hasta las extremidades de los resplandecientes cabellos se fundían de una manera impalpable en la sombra vaga pero intensa que servía de fondo al conjunto. El marco era ovalado, magníficamente dorado y taraseado según el gusto morisco. Como obra de arte no podía hallarse nada más admirable que la pintura en sí, pero puede ser muy bien que no fuese ni la ejecución de la obra, ni la inmortal belleza de la fisonomía lo que me impresionó tan súbita y fuertemente. Menos aún debía creer que mi imaginación, al salir de aquel estado de somnolencia, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Por de pronto vi que los detalles del dibujo, el estilo de la viñeta y el aspecto del cuadro hubieran disipado inmediatamente semejante encanto y me hubieran preservado de toda ilusión, siquiera fuese momentánea. Mientras hacía estas reflexiones con mucha vivacidad, permanecí semitendido, semisentado una hora entera a lo menos, con los ojos clavados en el retrato. A la larga, habiendo descubierto el verdadero secreto de su efecto, me dejé caer en el lecho. Había adivinado que el encanto de la pintura era una expresión vital absolutamente adecuada a la vida misma, que primeramente me había conmovido y por último me había confundido, subyugado y espantado. Con un terror profundo y respetuoso volví a colocar el candelabro en su primera posición. Habiendo así ocultado a mi vista la causa de mi profunda agitación, busqué vivamente el volumen que contenía el análisis de los cuadros y su historia. Yendo derecho al número que designaba el retrato oval, leí la vaga y singular relación siguiente. Era una doncella de extraordinaria belleza y tan amable como llena de alegría. Y fue maldita la hora en que vio, amó y se casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero, había ya encontrado esposa en su arte. Ella, una joven de rarísima belleza y no menos amable que llena de alegría, no era toda ella más que luz y sonrisas, y se parecía en lo alocada a un joven pavo real. Le gustaban todas las cosas, no odiaba más que el arte, que era su rival. No temía más que a la paleta y los pinceles y demás instrumentos enfadosos que la privaban de la vista de su adorado. Fue una cosa terrible para esta dama oír al pintor hablar del deseo de pintar a su joven esposa. Pero era humilde y obediente, y se sentó con dulzura durante largas semanas en la sombría y elevada habitación de la torre, donde la luz se filtraba a través de un lienzo solamente por el techo. Entretanto, él, el pintor, ponía su gloria en su obra, que adelantaba de día en día y de hora en hora. Y era este un hombre apasionado y extraño y pensativo, que se perdía en sus divagaciones, hasta tal punto que no querría ver que la luz que caía tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los espíritus vitales de su mujer, que languidecía visiblemente para todo el mundo, excepto para él. Sin embargo, sonreía siempre.
siempre sin lanzar una queja, porque veía que el pintor, que tenía gran renombre, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea y trabajaba día y noche para pintar a la que tanto amaba, pero que cada día se ponía más lánguida y débil. Y en verdad, los que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido, como de una sorprendente maravilla y como de una prueba no menos grande de la potencia del pintor que de su profundo amor hacia la que estaba retratando tan milagrosamente bien. Pero a la larga, cuando la tarea tocaba su término, nadie fue admitido a visitar la torre, porque el pintor se había vuelto loco a causa del ardor de su trabajo y rara vez apartaba sus ojos del lienzo, ni aun para mirar al rostro de su mujer. No querría ver que los colores que extendía sobre el lienzo eran sacados de las mejillas de la que estaba sentada junto a él. Y cuando hubieron pasado muchas semanas y no quedaba casi nada que hacer, a no ser un ligero toque en la boca y un glacis en un ojo, el espíritu de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que va a apagarse. Y entonces se dio el toque en la boca y se arregló el glacis, y durante un momento el pintor quedó en éxtasis delante del trabajo que había realizado. Pero un minuto después, como la contemplase aún, tembló, se puso pálido y se llenó de terror, gritando con voz fuerte y vibrante: «En verdad, es la vida misma». Se volvió bruscamente para mirar a su muy amada y estaba muerta. Edgar sí que sabe lo que hace, ¿lo ves? Una extraordinaria narración, ¿no crees? Aunque al parecer te aburrió un poco porque te estás durmiendo. Acomódate en tu sarcófago. Aquí estás seguro. No vendrá ningún cazador. Claro que hay cazadores de vampiros, tontito. Pero no importa. De dos sitios siempre te cuidaremos. Si quieres volver aquí, está bien. Es donde naciste como vampiro. Si quieres irte, también está bien. Pero ahora descansa y duerme. ¿Verdad, dedos? Tienes razón. Ahora, buenas noches. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.